Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, vengo en representación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Agradezco a los organizadores del evento por haberme invitado. Creo que ha sido pues muy exitoso este evento y pues cuando me dijeron de qué quería hablar, tuve muchas opciones para escoger, ¿no? Puedo hablar de las pruebas Saber 3579 o de los cambios que ha sufrido el ICFES, de lo que se viene, de las pruebas electrónicas en séptimo, de saber y su proceso en términos de la evaluación de la educación que ha sido a partir del cambio en la prueba Saber 11 transversal, estandarizado. Pero quise hablar de, aprovechando el tema que nos convoca hoy, el liderazgo en los centros educativos, rectores más competentes para más escuelas innovadoras y eficaces, de un estudio que nosotros lo llamamos en casa digo en el ICFES, el estudio de factores asociados. Hoy voy a hablar transversalmente de las pruebas, pero me voy a enfocar en por qué obtenemos los resultados que obtenemos. Y creo que si estamos hablando de liderazgo, ustedes como directivos y rectores pues tienen que conocer esta información. Espero que durante el desarrollo de la charla ustedes estén tomando nota de lo que les parezca interesante, porque va a hablar de muchas estadísticas que son reveladoras a la hora de establecer estos procesos de liderazgo dentro de cada una de las instituciones educativas a las que pertenecemos. Nosotros tenemos este estudio que se llama Contexto Escolar y Social del Aprendizaje en Colombia. Este estudio es un estudio que está enmarcado en el contexto de las pruebas Saber 359. Digo de las pruebas Saber 359 y no 3579 porque los resultados que voy a presentar a continuación son resultados de todo el pilotaje que hemos hecho. Y recuerden que séptimo entra hasta este año, entra de forma electrónica. Aprovecho para contarles un poco que va a ser la primera vez después de 18 años que volvemos a séptimo y que el ministerio en general, el sector de la educación en Colombia está haciendo un esfuerzo bastante grande por establecer criterios con altos estándares de calidad para la evaluación. Este estudio le permite al país tener información de alta calidad acerca de las relaciones entre diversos factores que afectan el desempeño escolar de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. Entonces, vamos a hablar hoy de por qué los resultados que obtienen los estudiantes, o más bien el porqué de esos resultados, por qué es importante que nosotros sepamos esto y qué puedo hacer yo desde el aula de clase o desde cualquier otra posición de liderazgo para mejorar y para evitar que los estudiantes caigan en riesgo. La motivación del estudio es que nosotros queremos conocer características específicas del contexto en las evaluaciones estandarizadas. Lo que nosotros sabemos hacer como ICFES es evaluaciones estandarizadas. Queremos tener una mayor demanda de información para avanzar en el estudio a la hora de hablar de los determinantes de la educación básica. Queremos tener una mayor estabilidad en las evaluaciones nacionales y queremos, pues, mediante el esquema de aplicación de estas pruebas, hacer un seguimiento detallado periodo a periodo. A diferencia de lo que usted puede encontrar en los reportes de tercero, quinto, séptimo y noveno, acá usted también podrá encontrar información contextual amplia y su relación con el logro escolar, sistemas de indicadores que le van a permitir caracterizar y monitorear el sistema de educación básica en el país y en particular en su institución. Vamos a tener un desarrollo
en software de base de datos que va a facilitar y va a promover la investigación en términos de la calidad de la educación, y esto nos va a permitir tener información robusta acerca de la eficiencia y la eficacia en la escuela. Bueno, este estudio ha tenido algunas fases. En principio empezamos con un pilotaje en octubre de 2011, en donde empezamos a hablar del diseño y la elaboración de los materiales. Validamos instrumentos y analizamos ese pilotaje. Se trató de una muestra controlada de 90.000 estudiantes, 5.443 docentes, 2.153 rectores. Luego complementamos este piloto en mayo de 2012, también a través de una muestra controlada, un poco menos rigurosa, digámoslo así, con 23.900 estudiantes. El estudio principal arrancó en octubre de 2012, este ya fue un estudio censal. Les estoy hablando de un estudio de 684.000 estudiantes en grado quinto y 513.000 estudiantes en grado noveno. También hubo una muestra controlada conformada por 75.000 estudiantes y 60.000 estudiantes respectivamente en quinto y noveno, 3.180 sede jornadas, 10.000 docentes y rectores y 34.000 padres de familia contestando las preguntas del estudio. Y a lo largo de 2013, 2014, y por supuesto en esta aplicación de 2015, pues tenemos el seguimiento, que se trata de una aplicación censal en quinto y noveno, y tenemos un cuestionario sociodemográfico en tercer grado. Entonces es un estudio riguroso, es un estudio que realmente hay como pocos en América Latina y el mundo. El ICFES tiene la capacidad al llegar a cada uno de los estudiantes de tener esta información, y quiero que este sea el evento en donde ustedes se den cuenta que no solamente hablamos de los procesos cognitivos, sino también de lo que afecta a esos procesos cognitivos. Tenemos varias dimensiones. En primer lugar, hemos querido llegar al estudiante. Al estudiante le preguntamos ciertas cosas: antecedentes socioeconómicos, entorno familiar y antecedentes escolares. Le preguntamos cosas que nos van a permitir crear lo que nosotros llamamos el índice socioeconómico. Le preguntamos acerca de qué bienes hay en el hogar, qué bienes educativos hay, cómo está consumiendo los bienes culturales, cuál es el estudio de los padres. En el entorno familiar preguntamos muchas cosas, como por ejemplo situaciones familiares, comunicación con los padres, si su papá lo saluda cuando usted llega del colegio, si le pregunta cómo le fue. En antecedentes escolares preguntamos acerca de la educación preescolar, de si repite o de si tiene repitencia, de si tiene este fenómeno que es inasistencia, si llegadas tardes a clases o si trabaja. Tenemos otra caracterización que se llama oportunidades de aprendizaje. Acá hablamos de las características de la clase, en el aula, del ambiente escolar, en la institución, y de las estrategias del aprendizaje que los docentes utilizan y sobre los cuales están expuestos estos estudiantes. Preguntamos también a docentes acerca de su formación o experiencia, acerca de su percepción en términos de el trabajo colaborativo mancomunado con los rectores y con los pares de las instituciones y sus actividades docentes. También le preguntamos a los rectores, a los líderes rurales, cómo es el entorno escolar, cuál es la organización y la gestión en donde se circunscribe la clase, la organización y gestión curricular, cómo es la infraestructura y los recursos. Y con todos estos cuestionarios, con todas estas preguntas, pues hemos logrado llegar a cierta caracterización, que es lo que yo les vengo a hablar. El resultado de este estudio va a ser publicado por el ICFES a final del año, va a estar público para todos ustedes.
en el sitio web del ICFES y también lo vamos a imprimir. Creemos que este estudio va a ser revelador en términos de la toma de decisiones en política pública, porque lo que encontramos acá es que el desarrollo cognitivo no solamente depende de la calidad de los maestros, depende de muchas otras cosas que en principio no se controlan en el aula. Pero al final va a redundar en la toma de decisiones de política pública que permitan mejorar ese desarrollo. Entonces hablemos del nivel socioeconómico. Nosotros construimos un índice que lo llamamos el índice socioeconómico y reúne muchas cosas. En particular encontramos que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes son un indicador muy fuerte en la explicación de la variabilidad de los resultados en las pruebas Saber 3, 5, 7, 9. Esta es la fuerza de la asociación que uno encuentra cuando hace un análisis entre el promedio del índice socioeconómico y el puntaje promedio de la prueba. Recuerden que la prueba 359 tiene un mínimo de 100 y un máximo de 500. Y este índice va desde 0 hasta 100. Esta es una medida que nosotros construimos, una medida socioeconómica. Entonces fíjense que la línea verde y la línea azul, que hacen referencia a oficial urbano y no oficial, tienen una fuerza de asociación mucho más grande que la línea negra, que hace referencia a todo el conjunto de escuelas en el ámbito nacional, y la línea amarilla, que es oficial rural. Es decir, que efectivamente en oficial urbano y no oficial, su desempeño, pero pues en todo, ¿no? Porque la pendiente es positiva, pero en particular en estos dos, el desempeño que usted obtenga en las pruebas depende del índice socioeconómico. Esto para matemáticas en grado quinto. Sin embargo, para matemáticas en grado noveno también hay una relación parecida. En particular, la relación nacional establece que a mayor índice socioeconómico, mayor va a ser el desempeño en las pruebas. Lo que nosotros encontramos es que en quinto y en noveno, un 19% y un 22% de la variabilidad de los resultados en los colegios, en las pruebas, depende del índice socioeconómico. Y hay un restante por ciento que no depende del índice socioeconómico. Es a ese casi 80% de la variabilidad que no explica el índice socioeconómico, al cual nosotros queremos llegar de una manera robusta, estadísticamente confiable y precisa, y explicarlo. Porque hay un 80% de condiciones que no se atribuyen al índice socioeconómico que me van a permitir establecer nuevas estrategias, nuevas políticas y nuevas decisiones. En particular, las características socioeconómicas de los estudiantes son importantes, pero no es lo único que condiciona el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Saber 359, 3579 ahora. Es importante porque refleja la segregación y la desigualdad económica de la población atendida por este sistema. Sin embargo, pues como rectores y docentes o líderes, pues poco podemos hacer para cambiar esa situación. La realidad es que como rectores, pues no podemos hacer mucho para que los estudiantes cambien rápidamente de nivel socioeconómico. Pero podemos hacer otras cosas. Sigamos mirando. Bueno, nosotros tenemos que evidenciar que hay unas diferencias en el logro entre escuelas. Las escuelas son diferentes unas de otras y hay que explicar esa diferencia. Sin embargo, también encontramos que hay diferencias dentro de las escuelas. Eso implica que dentro de las escuelas no todos los estudiantes son iguales. Hay diferentes tipos de estudiantes. En particular, para explicar el desempeño entre las escuelas, uno recurriría como al entorno escolar, los recursos educativos y el liderazgo en términos de la gestión escolar del rector. Para explicar las diferencias que uno encuentra
dentro de las escuelas uno recurre a preguntarle a los estudiantes y a los docentes. Encontramos también que los padres son importantes a la hora de hablar del desarrollo cognitivo. Hay varios tipos de padres, no todos son iguales. Hay estilos parentales y vamos a hablar de eso. Yo sé que es raro que el ICFES esté hablando de estas cosas, pero queremos hablar de estas cosas. No solamente queremos llegar a la escuela dando un promedio en el desempeño de los estudiantes de su escuela, sino también queremos decirle por qué y qué cosas tal vez usted puede mejorar para que ese desempeño suba. ¿Cómo medimos el entorno familiar de los estudiantes colombianos? Preguntamos por exigencia y control de los padres. ¿Qué tan exigentes son? ¿Los controlan? ¿No los controlan? Preguntamos por el interés de los padres en las actividades escolares de sus hijos, bueno, padres o acudientes. Preguntamos por el interés general de los padres, la percepción de los estudiantes sobre el interés de sus padres en situaciones que no necesariamente tienen que ver con la escuela. Preguntamos también por la comunicación con sus padres y en general por situaciones familiares, por ejemplo, frecuencia con la que los estudiantes han estado expuestos a situaciones de agresión física. Y encontramos que podemos dividir los estilos parentales en estos 4 niveles. Está el nivel negligente, en donde encontramos padres con poca experiencia y apoyo a las necesidades de sus hijos, padres que son poco afectuosos y preocupados por sus hijos, hay bajos niveles de comunicación y usan el castigo como una última medida de disciplina. Está el padre permisivo. Son padres que establecen pocas reglas de comportamiento, aunque son afectuosos. Usan muy poco el castigo como medida disciplinaria, dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones. Está el padre autoritario, que son padres exigentes, con poca comunicación directa, dan órdenes, expresan autoridad sin establecer diálogo, castigan si no obedecen y no estimulan la independencia e individualidad de los hijos. Y también hay padres asertivos o autoritativos, que son padres exigentes, pero que a la vez promueven la comunicación abierta y las necesidades de sus hijos. Establecen reglas, solo usan castigo si es necesario y escuchan los puntos de vista de sus hijos y dialogan con ellos. Entonces, esta es como una nueva visión que yo quiero que ustedes se lleven del ICFES. A lo largo de la charla van a encontrar que el ICFES efectivamente, y permítanme ser muy reiterativo en esto, no solo está, sino que a su vez se está preguntando por qué nos va como nos va. ¿Y qué puede hacer el rector y el líder para ayudar a mejorar ese desempeño? Más aún, para entender las relaciones que hay entre el desempeño escolar en las pruebas estandarizadas y la realidad del estudiante colombiano. En términos de los estilos parentales encontramos lo siguiente, y es que predominan, por ejemplo, en 5º grado, los padres con características asertivas, ¿no? Es decir, los padres que se comunican con sus hijos, aunque también ejercen un control. Encontramos también que en 9º grado la percepción cambia un poco y entonces encontramos que los estudiantes dicen tener estilos parentales negligentes en un 34% y autoritarios en un 21%. Fíjese en esto. En general no existen diferencias sustanciales en la distribución de estudiantes según el estilo parental por nivel socioeconómico. Es decir, estudiantes de cualquier nivel socioeconómico se encuentran con cualquier padre, ya sea negligente, asertivo, permisivo, etc. No hay una dependencia entre el nivel socioeconómico y el estilo parental. Los estudiantes que no reciben apoyo de su familia o de tercero tienen con más frecuencia padres con estilos parentales negligentes y permisivos. Lo interesante de esto es que al hablar del estilo parental y la relación con el desempeño escolar, encontramos que los estudiantes que tienen familias
con estilos parentales permisivos obtienen puntajes más bajos. Todos estos son hallazgos que son estadísticamente significativos. Controlando por el nivel socioeconómico y el sexo del estudiante, quienes tienen padres permisivos obtienen puntajes en lenguaje 25 puntos por debajo de lo que tienen otro tipo de estilo parental. Y aquí hay que remitirnos otra vez a la escala. Recuerden que Saber 359 9 tiene una media de, va desde 100 a 500, una media de 300 puntos y una desviación estándar de 80. Así que de 25 puntos es realmente grande. Esto es realmente significativo. Los resultados dicen que el afecto y la comunicación son importantes, también es necesaria la supervisión de los padres y el involucramiento de los padres en términos del desempeño escolar de sus hijos en la escuela. Las condiciones socioeconómicas de la familia ayudan a explicar una proporción muy importante de las diferencias en el logro escolar. Y existen otros factores familiares que pueden ser intervenidos por la política pública y donde la escuela podría tener un papel muy importante. Recuerden, hay un gran porcentaje de variabilidad que está explicada por el nivel socioeconómico y nosotros como rectores o maestros o líderes podemos hacer muy poco para cambiar el nivel socioeconómico de un estudiante. Pero esto ya nos está diciendo algo. Nosotros sí podemos tener un diálogo con los padres de familia. Y es necesario utilizar esas herramientas para mejorar el desempeño de los estudiantes. Bueno, hablemos de las condiciones de los estudiantes. Entonces, la repitencia, el retiro temporal, la inasistencia, la elusión de clases, el trabajo remunerado. O sea, bueno, wow, estamos hablando de la vida real, ¿no? Estamos hablando de los estudiantes colombianos. Todas estas cosas son determinantes a la hora de hablar del resultado en las pruebas estandarizadas que nosotros hacemos 3579. Y hay que identificar las características de los estudiantes porque indican riesgo de alejarse de la escolaridad formal. Y entonces si nosotros identificamos esos factores de riesgo, podemos ayudar desde la escuela a prevenir deserción. En general, nosotros podemos caracterizar a los estudiantes de 9º grado en los siguientes 4 grupos. Tenemos el grupo 1, que son estudiantes que dejan de ir al colegio de 1 a 5 días. Se desplazan caminando hacia la escuela o en bicicleta. Llegan tarde al colegio 1 o 2 veces por semana. El tiempo de desplazamiento de su casa a la escuela está entre 15 y 30 minutos. Tienen extra edad, es decir, son estudiantes mayores con respecto al promedio. Han repetido entre 1 y 2 años. Se retiran del colegio 1 año o menos. Adelantan trabajo remunerado. También está el grupo 2. Dejan de ir al colegio por más de 5 días. Se desplazan por medio de burro, caballo, canoa, lancha u otro. Esta es la realidad de nuestra ruralidad. Llegan tarde al colegio todos los días. Pues obvio. El tiempo de desplazamiento es de más de 1 hora. Tienen extra edad. Predomina la repitencia de 1 año. Los estudiantes tienen trabajo remunerado. Bueno, está el grupo 3 y el grupo 4 en donde la situación no es tan dramática. 26% de los estudiantes están en el grupo 1. Estos se caracterizan porque asisten a establecimientos oficiales urbanos y rurales y tienen niveles socioeconómicos bajos. 6% de los estudiantes pertenece al grupo 2. Este es el más dramático para mí. La mayoría pertenece a establecimientos oficiales o rurales y son del nivel socioeconómico 1. Tenemos 10 niveles socioeconómicos, estos son los menos afortunados. 9% de los estudiantes están en el grupo 3. Aquí predominan los estudiantes de establecimientos oficiales, rurales y son del nivel socioeconómico 2 y 3. Y 59% en el grupo 4. Los estudiantes que pertenecen al grupo 4 tienen puntajes, recuerden que el 3 y el 4 es donde la situación no es tan dramática, ¿no? Tienen puntajes significativamente más altos que los del grupo 1, estamos hablando de 31 puntos en media. De los del grupo 2, 21 puntos.
De los del grupo 3, 15 puntos. Los antecedentes escolares y extraescolares aportan a la explicación de la variabilidad de estos resultados. Entonces, cuando controlamos por nivel socioeconómico, pertenecer a los grupos de menor riesgo incrementa aproximadamente 20 puntos en promedio el logro en matemáticas. Eso es un cuarto de la desviación estándar, es grande realmente. Y sucede lo mismo para las áreas de lenguaje, que es 30 puntos, y ciencias 18 puntos. Una vez más, hablamos de detección de factores de riesgo, ¿no? Ahí pues realmente no es mucho lo que podamos hacer. Más allá de estar haciendo un llamado a los padres de familia y al mismo estudiante y hacer un llamado a la sociedad y nosotros mismos como rectores y líderes para evidenciar esos factores de riesgo que pueden suceder y los cuales pues traen como consecuencia o están relacionados más bien con un bajo desempeño en el logro. ¿Qué pasa con la experiencia en el aula? Acá tenemos en el estudio una serie de indicadores que están caracterizados por si los docentes usan o no la evaluación. No la evaluación 359, sino la evaluación que ellos hacen en sus clases. ¿Cuál es el nivel de intensidad de las tareas? De estos indicadores nosotros sacamos escalas o índices en donde podemos hablar de ambiente en el salón de clase y de retroalimentación de la tarea. Y llegamos a unas clases que son ya las actividades en matemáticas, lenguaje y ciencias. Atención, los estudiantes hacen tareas de matemáticas, lenguajes y ciencias e invierten más de 1 hora por tarea al día, siendo matemáticas el área que más tiempo dedican. Las tareas más frecuentes que hacen casi todos los días son realizar ejercicios de comprensión de lectura y del libro de texto o las guías que siguen en clase. Hacer e interpretar gráficos y resolver problemas utilizando representaciones geométricas como cuadrados, círculos, triángulos, entre otros. Resolver problemas o ejercicios relacionados con el cuidado del medio ambiente. Fíjense en esta cifra. El 75% de los estudiantes de grado 9 reciben clases de ciencias que uno podría denominar clases tradicionales. Se caracteriza porque en todas o en casi todas las clases deben copiar en el cuaderno lo que su profesor plasma en el tablero. Solo el 49% de los estudiantes que reciben clases de lenguaje caracterizadas por un trabajo más autónomo. En todas o en casi todas las clases realizan diferentes actividades para comprender un texto, como por ejemplo subrayar, buscar el significado de las palabras desconocidas, entre otras. ¿Y cuál es la tarea del docente ante el trabajo que él pone fuera de clase? El 79% está de acuerdo con que si sacan malas calificaciones, su profesor de ciencias naturales les explica lo que hicieron mal. 79% está de acuerdo en que su profesor de lenguaje analiza con todo el curso los resultados de las evaluaciones. El 66% afirman que en las clases de matemáticas su profesor los felicita cuando hacen bien las tareas. Atención, los estudiantes que tienen altos niveles de retroalimentación de las tareas en lenguaje y ciencias obtienen puntajes más altos. Pareciera tonto, pero no lo es. La retroalimentación de la tarea tiene que ser una práctica común en el aula de clase. No se trata solamente de dejar tareas y dejar tareas, porque lo que el estudio evidencia, y recuerden que este es un estudio censal, con más de 650,000 estudiantes al año, dice que efectivamente ellos hacen tareas. Sí les dejan tareas. Pero fíjese, una mayor asignación de tareas a los estudiantes no implica mayores desempeños. En cambio, bajos niveles de asignación de tareas acompañados con un proceso de retroalimentación continua por parte del docente produce mejoras significativas en los resultados de las pruebas estandarizadas. Se trata de hacer un acompañamiento al estudiante y aquí como rectores y líderes sí que podemos influir, ¿no?
porque nuestras directrices pueden estar encaminadas hacia la retroalimentación. Podemos influir en que los docentes tengan un esquema de tareas en donde retroalimenten al estudiante y no simplemente pongan muchísimas tareas. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, en Colombia encontramos una dispersión bastante grande en términos de los docentes. Predominan los docentes cuyo máximo nivel educativo aprobado es el nivel universitario, 43% en quinto, 54% en noveno. Los docentes con títulos de maestría o doctorado conforman un pequeño grupo, pues es menos del 5%, y aquí estoy uniendo maestrías o doctorados. El restante pues tendrá un nivel universitario y de especialización. Fíjense que en quinto grado el 83% de los estudiantes asisten a establecimientos educativos donde la mayoría de los docentes no enseñan su área principal de formación. Bueno, esto se puede deber a que en Colombia existe esta tendencia generalizada de que los estudiantes de primero a quinto de primaria siempre ven las clases, a excepción de educación física, con el mismo profesor, ¿no? Y hay modelos pedagógicos que pues los llevan a estar la mayor parte de su tiempo expuestos al mismo profesor. Y por supuesto, este profesor que estudió licenciatura en matemáticas, pues termina enseñando sociales, lenguaje, inglés, etc. ¿No? Ustedes se ríen porque saben que es así. Sin embargo, fíjese lo que pasa. Entre el 13% y el 15% de los docentes en el país se ubican en el nivel alto del indicador de experiencia. Hicimos también un indicador de experiencia. 33 y 36% en el nivel bajo. La composición del cuerpo docente por tipo de establecimiento varía sustancialmente en términos de que el 44 y el 33% de los estudiantes de quinto y noveno grados, respectivamente, asisten a establecimientos donde en promedio los docentes tienen bajos niveles de experiencia y esta experiencia la construimos con base en las respuestas de los docentes. Pero ¿qué pasa? No se encuentra evidencia de que asistir a instituciones donde la mayoría de los docentes enseñan su área de formación o tienen varios años de experiencia esté relacionado directamente con el logro escolar. Este es un aliciente que le está diciendo al docente que lo hace bien, ¿no? A pesar de que este docente de matemáticas esté enseñando sociales, pues no se evidencia en los datos un aumento significativo en el logro escolar. Pero pues no podemos desestimar la experiencia. La composición, a pesar de que sea heterogénea, tiene que estar siempre perfilada, planificada y encaminada hacia una planeación de clases que tenga como base un currículo estándar en el aula de clase. O sea, no es para desestimarlo, no es para decir esto que cualquier persona con cualquier habilidad puede dar cualquier clase, a cualquier clase de niños. ¿Qué pasa con las creencias de los docentes? Y aquí quiero hacer una acotación. Con creencias me refiero a la percepción de los docentes, a su propia labor, la relación de los docentes con sus pares y la relación de los docentes con sus superiores. Entonces, en términos de creencias, fíjense lo que pasa. Entonces, hay creencias sobre sí mismo. ¿El docente es seguro en sus métodos y prácticas de enseñanza? Hay creencias sobre los miembros de la comunidad educativa. ¿Qué cree el docente en relación con las directivas de la institución? ¿Cómo es la motivación y las expectativas de otros docentes? ¿Hay trabajo colaborativo? ¿Cuál es la percepción sobre sus estudiantes y padres de familia? Y también sobre la institución, en términos de recursos educativos, de clima y ambiente escolar. Entonces, después de realizar el estudio, se evidencia que las creencias de los docentes sobre su entorno sí tienen relación significativa con el desempeño escolar. Estudiantes que pertenecen a instituciones donde los docentes tienen percepciones más positivas acerca de su relación con el rector, con los otros docentes y con respecto a la participación que tienen en la planeación y seguimiento general de sus estudiantes, tienen puntajes más altos. Entonces, una vez más me devuelvo.
Hay una gran parte de la variabilidad del desempeño escolar que lo explica el nivel socioeconómico. No podemos hacer mucho acá. Pero otra parte lo explica esto. Y aquí sí podemos tener injerencia, teniendo un mejor ambiente, planeando mejor las clases, haciendo que el docente se sienta partícipe de esa planeación, haciendo que el docente tenga una comunicación más fluida con los padres de familia y con los estudiantes. Esta cifra, el 51% de los estudiantes reciben clases con docentes que tienen un alto nivel de percepción sobre el compromiso y participación de los demás docentes. Me parece una cifra baja, 51%. Deberíamos lograr que muchos más docentes tengan una percepción positiva de sus pares. El 25% de los estudiantes reciben clases en colegios donde la mayoría de los docentes de la institución perciben un nivel alto de trabajo colaborativo con sus pares, bastante bajo, 25% más. El 36% de los estudiantes asisten a colegios donde la mayoría de los docentes perciben una muy buena relación con el rector. ¿Qué pasa, rectores? ¿Dónde está el otro tanto por ciento? Es necesario que como rectores incentivemos a nuestros docentes, hablemos con ellos, planeemos con ellos, los hagamos partícipes del proceso curricular, los hagamos partícipes no solamente de la relación con los estudiantes, sino también con los pares, y hay que hacer esto en equipo, porque 36% sigue siendo una cifra bastante baja. El 59% de estudiantes pertenecen a colegios donde la mayoría de los docentes tienen percepciones favorables sobre la participación de los padres de familia. Es baja, sigue siendo baja. 32% de los estudiantes reciben clases en colegios donde la mayoría de sus docentes perciben un nivel bajo de problemas que afectan la institución. 29% de estudiantes pertenecen a colegios donde la mayoría de los docentes tiene un nivel alto en la escala de ambiente escolar. ¿Qué pasa con el 71% restante? El ambiente escolar debería ser, por defecto, muy bueno, porque los estudiantes pasan allá más de la mitad de su vida en términos de su exposición de 0 a 18 años. El 73% de los docentes de quinto grado, o más bien al 73% les afecta moderadamente y mucho, o mucho, la escasez de otros materiales de enseñanza para uso de los estudiantes. El 35% de los estudiantes pertenecen a colegios donde la mayoría de los docentes sienten que los problemas de los estudiantes les afecta bastante su práctica educativa. En general, estos estudiantes obtienen puntajes promedios significativamente más bajos, 15 puntos. El 23% de los estudiantes pertenecen a colegios donde la mayoría de los docentes sienten que les afecta mucho su práctica educativa, problemas de la institución como escasez de computadores u otros materiales, poca capacitación para el manejo de estos elementos. Esos estudiantes obtienen promedios más bajos significativamente, 28 puntos, altísimo. Hablemos un poco de las instituciones, porque se me está agotando el tiempo. ¿Qué podemos hacer como líderes de las instituciones, como rectores y coordinadores? ¿Cómo aportan las instituciones educativas a la explicación del logro escolar de los estudiantes colombianos? Primero, respondamos esta pregunta con otra pregunta y es ¿cómo medimos en el estudio el entorno de las instituciones educativas? Preguntamos por población vulnerable. Preguntamos información acerca de la proporción de estudiantes que son atendidos con condiciones desfavorables en términos de desplazamiento forzado y minorías étnicas. Preguntamos problemas de los estudiantes, si tienen situaciones relacionadas con estudiantes que afectan tanto el clima escolar como el desarrollo del proceso educativo individual. Preguntamos vulnerabilidad, 61% y 32% de noveno grado que asisten a instituciones oficiales urbanas y rurales respectivamente tienen computadores en sus hogares. En quinto grado, el 60% de los estudiantes de las zonas rurales que tienen computador lo usan por menos de una hora al día.
el 60% usa computador menos de 1 hora al día. Estudiantes de colegios oficiales rurales se encuentran menos familiarizados con herramientas y programas específicos que aquellos en colegios urbanos. Al controlar los desempeños por nivel socioeconómico, el uso de computadores no afecta directamente a la explicación de la variabilidad en el logro de los estudiantes. Es curioso, y Moritz en la próxima charla va a tocar un poco más acerca de este tema. Los estudiantes con un nivel alto de familiaridad con el uso de programas y herramientas por computador tienen puntajes significativamente más altos, 53 puntos. A nivel nacional, quienes alcanzan un nivel alto de uso de las tecnologías tienen puntajes mayores, 44 puntos, que los que se ubican en nivel bajo. Se observa un uso moderado de las tecnologías de información, se observan inequidades en el uso, en particular en los estudiantes de zonas rurales del país. El uso del computador se concentra en actividades de ocio, que no están dirigidas directamente a desarrollar tareas educativas. Sin embargo, aunque no utilizan las TIC predominantemente para fines educativos, ese uso tiene amplios beneficios para el desarrollo de otras competencias, como aprendizaje autónomo, estrategias metacognitivas, y eso tiene directa relación con el logro escolar. Encontramos inequidades en las condiciones físicas y en la dotación de recursos educativos en las escuelas. Más del 20% de los establecimientos a nivel nacional reportan que la escasez o insuficiencia de recursos básicos afectan la enseñanza. Pero los estudiantes que asisten a escuelas, que tienen bibliotecas y salas de cómputo con buenos recursos, pues tienen significativamente puntajes más altos en las pruebas 3, 5, 7, 9. Las características sociales y económicas de la comunidad que rodea los establecimientos educativos están fuera del control de las instituciones, o sea, no hay mucho que podamos hacer, pero la escuela, como eje fundamental en la formación de los ciudadanos, debe ser un agente activo en la interacción con la realidad social y la comunidad que la rodea. Entonces el diseño de estrategias para impartir conocimientos pues debe avanzar hacia ese desarrollo en términos de planes y programas institucionales que permitan pues contrarrestar esas condiciones desfavorables. Aunque es poco lo que podemos hacer como directivos y rectores de escuela, la escuela tiene que tener ese papel preponderante en las decisiones locales. Encontramos que la mitad de las instituciones a nivel nacional se ven afectadas de manera moderada o alta por situaciones de los estudiantes relacionadas con la asistencia escolar. Yo creo que cuando el ICFES entra a hacer estas divulgaciones, que están siendo mucho más focalizadas, y entra a hacer las divulgaciones de 3, 5, 7, 9, siempre les preguntamos a los rectores cuál es la tendencia que se ve cuando hablamos de estudiantes de tercero, quinto y noveno, y lo que se observa es que en tercero había en la escuela 100 estudiantes, en quinto hay 80 y en noveno hay 50. Este es un problema. Ajá, es una pirámide. Deberíamos tener los mismos 100 de tercero en noveno, pero no los tenemos. Bueno, hablemos de clima escolar. Bullying, ¿no? Que está tan de moda. Bueno, el 25% de los estudiantes consideran que estas problemáticas los afectan de manera alta o moderada. El 12% de los estudiantes a nivel nacional asisten a instituciones educativas con altos niveles de atención a población vulnerable. Esto es importante. El 51% de las instituciones se ubican en comunidades donde la violencia doméstica es el principal problema social que afecta al entorno. Una proporción considerable de instituciones, el 33%, se ubican en entornos con alta vulnerabilidad frente al conflicto social, hay escasez de recursos y la mayoría se encuentran en comunidades impactadas de manera moderada por estos factores. Esto impacta en mayor medida las instituciones que se encuentran en zonas urbanas. Bueno, yo quiero terminar tengo 5 minutos. Yo sé que las sesiones de preguntas tal vez van al final, pero quiero saltarme el protocolo, ustedes me disculparán. He hablado de muchos aspectos, de muchas cosas. Tengo 5 minutos de preguntas. Espero que haya sido
revelador para ustedes algunas de las cifras. No sé si tienen preguntas, si alguien tiene preguntas. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la importancia y la utilidad del estudio. Y para eso voy a tener que hacer una fundamentación para poder hacer la pregunta. Conozco directamente el rigor con el que hace el ICFES sus pruebas. He estado muy cercano como asesor en algunas cosas. Allí me diferencio de muchas críticas que llegan al ICFES que dicen que estos estudios poco sirven. Y realmente ahí no está el problema. ¿Qué es lo que considero yo que es muy importante para que estos estudios sean útiles? Por supuesto que todo esto que usted nos acaba de decir, uno puede decir, pero esto es de sentido común, que si el entorno familiar es el menos apto, pues el rendimiento escolar va a ser menor. Es obvio que las instituciones que tienen menos recursos o están en un entorno social conflictivo, el rendimiento de sus estudiantes va a ser menor. Entonces, allí hay una utilidad con los datos que usted presenta, que son datos agregados. Hay una utilidad para decir, bueno, ya hay una evidencia científicamente probada. Y pues, quienes no se convencían de que eso que le dice a uno el sentido común era evidente, ahora ya tienen la prueba. Y ahí sobre todo le sirve al Estado ese tipo de cosas. Pero entonces el problema que yo veo en la mayoría de las informaciones o de los trabajos que hace el ICFES, que repito, soy garante de la rigurosidad con que se hacen, radica en que las informaciones son todas de nivel agregado. Vayamos, por ejemplo, a las pruebas, cualquiera de las pruebas a ver. Para lo único que sirven es para lo que los usa la prensa, de decir, este es el diagnóstico, estamos en tal situación, o estos en el mejor de los casos son colegios que están en el nivel muy superior o en el nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos sino la mayoría de los mortales acceso a los datos agregados. Por supuesto que los rectores tienen acceso a los datos de su colegio, que son los que no se usan. Entonces, por ejemplo, ahora los vamos a usar en el índice sintético para mejorar año a año, de acuerdo, pero desde antes se podían usar para decir mis estudiantes uno a uno, individuo por individuo, no agregado. Vamos a ver cómo está Juan Pérez, María Roballo, etcétera, etcétera. Esa información tiene acceso, creo que ahora tiene acceso el rector, ¿no? Bueno, ahí es donde yo digo, viene el problema de la utilidad. Si no se le da acceso, sino a los datos agregados, pues tiene una utilidad importante en el sentido de decir, les demostramos todo esto científicamente. Pero si el rector e incluso los docentes no tienen acceso a la información individual totalmente desagregada como la recolecta el ICFES, pues él no va a poder decir, el papá de Juan Pérez es un papá que no tiene rigor, seguimiento a sus hijos, etcétera, y no podrá ir como rector a decir, venga, necesito hablar con usted con base en evidencias, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, esta información, además de la agregada, que ya nos dijo que se va a publicar, etcétera, y que nos sirve simplemente para ese tipo de cosas, la van a tener los rectores, los colegios, al menos la información de los individuos, cada rector o cada colegio, es porque si no, estos datos no tienen la utilidad que debieran tener. Y en segundo lugar, para referirme no a esto que es muy interesante, pero que si quieren que tenga utilidad, denles información desagregada estudiante por estudiante, al menos al rector, a los estudiantes de ese. Y lo segundo, con relación a las pruebas, saber qué nos ha pasado. Como no tenemos acceso a la información agregada, no sé si ya la tengan los profesores y los estudiantes, pues no podemos ver cuál es el aporte real y los avances reales que ustedes sí los pueden ver colegio por colegio y sería muy bueno que los tuvieran, ¿sí? Porque si no, ese esfuerzo gigantesco y costoso que son todas estas pruebas y todas estas
evaluaciones que son casi todas diagnósticas, que nos presentan muy bien fundamentada la situación del país en educación, no van a servir para hacer planes concretos y fundamentados de mejoramiento y tener acciones. Si los datos son desagregados, por supuesto que yo tengo acción sobre el entorno, tengo acción sobre el estilo parental, tengo acción sobre cada una de las variables que ustedes con mucho rigor levantan. Gracias, profesor. Un aplauso para el profesor. Bueno, efectivamente, lo que se ha planteado acá es que el ICFES pues tiene que tener esos dos papeles. En uno está muy bien, en el otro estamos tratando de fortalecernos. ¿Cuál es el primero? Diagnósticos para la toma de decisiones de política pública, que es macro. Y el segundo es el que usted acaba de mencionar, ¿no? En el primero, pues nadie niega la rigurosidad con que nosotros hacemos las pruebas. He hablado con varios de ustedes y me siento muy contento porque la percepción de ustedes es que somos un instituto riguroso, técnicamente robusto, preciso y confiable. Y queremos no solamente sacar resultados agregados para la toma de decisiones en política pública, sino también estamos trabajando por la implementación de resultados individuales. Se vienen cosas que tienen en este momento reserva y no les puedo informar mucho acerca de eso, pero con seguridad en el sector encontrarán que el otro año vamos a tener algo de este estilo. Por supuesto, es un cambio de paradigma, que les va a permitir a ustedes como rectores, líderes y docentes establecer estrategias personalizadas, si se quiere, y que no solamente estamos pensando en el resultado de ciencias o lenguaje, sino también en esos factores que están asociados al desempeño escolar. ¿Requiere alguien? Gracias, buenas tardes. Me pregunté ahorita que el IFES tiene una clasificación de 10 niveles socioeconómicos. Sin embargo, en los resultados de tercero, quinto y noveno para la institución en las pruebas de saber nos figuran solamente 4 niveles socioeconómicos. Y en algunos casos, de pronto uno tiene la duda de que los estudiantes estén clasificados en alguno en particular. ¿Cómo se explica eso? Porque solamente a las instituciones nos llega información de 4 niveles socioeconómicos. Gracias, cometí una imprecisión, son 4. Y por aquí la última, porque ya los organizadores no van a volver a invitar a estos eventos. Buenas tardes, gracias. A ver, indudablemente el estudio es supremamente importante. Aquí podemos ver la injerencia de los factores asociados al aprendizaje y a los resultados, por supuesto, de las pruebas. Pero queda algo para mí en duda. Hay factores frente a los cuales las instituciones educativas no podemos hacer demasiado. El contexto familiar y algunos otros. Hay otros frente a los cuales, por supuesto, sí podemos tomar o identificar mejores estrategias de mejoramiento. El problema es que cuando se publican los resultados, no se miran los factores asociados y a veces esos resultados podrían hacerle mucho daño a las instituciones. ¿Qué habría que hacer en este sentido? 1 y 2, veo que se miran en forma general y no, tal vez hay una mirada de la educación pública y de la privada. Gracias, es una excelente pregunta. Lo que queremos hacer es que, por supuesto, nosotros tenemos que tener mucha reserva con respecto a la información de estos factores asociados por escuela. No podemos publicarla, o sea, por sentido común, yo no puedo sacar un ranking de cuál es la mejor institución y la peor institución, pues simplemente porque no. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí estamos intentando hacer es que una vez salgan los reportes de 3579,
al mes, porque son insumo para hacer este tipo de estudios, el rector de forma personalizada pues reciba el reporte para cada una, para sus escuelas y para cada una de las sedes o jornadas que tiene, pero no a nivel comparativo, porque no es justo, ¿no? Bueno, yo no sé si ya aquí ya me están pidiendo que corte. Yo voy a estar por acá. Si quieren, por favor, no duden en establecer contacto conmigo. Les agradezco mucho toda su atención y su deferencia y agradezco una vez más a los organizadores. Por favor, sientan al ICFES como una institución que quiere acercarse mucho más, que no solamente está pensando en el desarrollo cognitivo y en los resultados de pruebas estandarizadas, sino que quiere indagar mucho más. Y a pesar de que este es un camino muy largo que tenemos que recorrer, lo estamos haciendo y estamos queriendo acercarnos a las instituciones cada vez más. Y queremos tener un ICFES local y no un ICFES agregado, nacional, un ICFES que llegue a cada uno de sus establecimientos, a cada una de sus secretarías, que establezca con ustedes planes de mejoramiento. Muchas gracias.